Buenos días a todas, buenas tardes, perdón, a todos y a todas. Estamos para empezar la actividad esperando que puedan ingresar todas las personas que están en sala de espera. En cuanto termine un poco el flujo, vamos a empezar con las palabras de don Jaime Náquil. Don Jaime, cuando usted quiera. Bien. Estimados colegas, tengan ustedes muy buenas tardes. En mi condición de director del Diplomado de Derecho Penal Económico de nuestra universidad, es para mí un placer compartir con ustedes algunos momentos de esta tarde, porque lo que queremos es mostrar a través del desarrollo de un tema que lo hará una profesora de nuestra universidad, la finalidad, el propósito, los contenidos que tiene este diplomado de penal económico. Hablar de derecho penal económico supone hablar de un área de especialización de derecho penal. En pregrado, todos los que estudian es un derecho penal nuclear, los delitos contra la vida, contra la integridad corporal, contra la propiedad, pero el desarrollo del derecho penal, el desarrollo también del fenómeno delictivo ha llevado a los estados a tener que enfrentar el fenómeno delictivo acudiendo a la sanción penal. Por cierto, un tema que todos saben que ha sido discutido y discutible es el de si las personas jurídicas deben o no tener responsabilidad penal. Sin embargo, en la gran mayoría de los países, y en el nuestro, la ley 20.393 creó la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En doctrina podremos discrepar, pero el hecho cierto, real e indiscutible es que en nuestro sistema punitivo las personas jurídicas tienen responsabilidad penal por los delitos por el catálogo que actualmente existe. Claro, al principio fue muy tímido, muy pocos delitos. Con el tiempo se fue ampliando y hoy en día es un gran número de hechos delictivos por los que las personas jurídicas responden. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que también dentro de los fenómenos delictivos está la asociación ilícita. Preocupación a nivel internacional que podemos ya encontrar algunas señales de especial preocupación en el año 1994. Ya Naciones Unidas, piensen ustedes, el famoso Plan Mundial de Acción de Nápoles contra la delincuencia organizada transnacional, o bien la Unión Europea, el Tratado de Ámsterdam, o bien la Convención de Palermo, que entra a establecer, entre otras cosas, los requisitos, condiciones o características de esta asociación ilícita. Pues bien, la asociación ilícita que está contemplada en nuestro sistema punitivo, 292 y siguiente, ha planteado también problemas. Y eso ha llevado al legislador penal en forma acertada o equivocada a variar un poco la política criminal. El derecho penal económico hoy en día a nivel comparado es un tema arduo de discusión. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque es una especialidad en la que los sacrosantos principios del derecho penal nuclear que todos conocemos, tipicidad, culpabilidad, non bis in idem, pareciera que son relativos. Se ha flexibilizado la aplicación de estos principios. Y eso ha llevado a la discusión doctrinal. Pues bien, el problema que se nos plantea ahora, a modo de ejemplo, es
¿Tiene o no tiene responsabilidad penal una persona jurídica en relación al delito de asociación ilícita? Si miramos bien el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se dice, mire, una de las características es que la responsabilidad penal de la persona jurídica no es dolosa, es imprudente. ¿Por qué? Bueno, porque se ha gestado sus estatutos, su razón, su misión, su tarea, es parte del ordenamiento jurídico, respeta el orden jurídico. Y por lo mismo, como lo respeta, no podemos pensar que esta agrupación de personas, su razón de ser es cometer hechos delictivos, razón por la cual el dolo queda un poco alejado. Podemos pensar que ellos podrán actuar, la persona jurídica, en forma imprudente, negligente, culposa. Bien, hasta allí una de las razones que la doctrina ha dado para postular que cuando la persona jurídica tiene responsabilidad penal es por una conducta imprudente. Sin embargo, vean ustedes cómo de repente el legislador penal puede hacer variar esto. Hoy, la profesora de nuestra facultad, que gentilmente va a colaborar en esta difusión de lo que es el derecho penal económico, nos va a plantear uno de esos temas que no se estudian en pregrado. En pregrado se estudia el derecho penal nuclear. El penal económico, nada, si es que se lo mencionan, nada se sabe de él. Pues bien, creo que es importante escucharla en un tema de gran importancia sobre quién es nuestra expositora, sus antecedentes académicos y sobre el sentido y alcance del tema que va a tratar. Dejo con ustedes a la coordinadora académica de nuestro diplomado, la profesora Verónica Rosen. Muchas gracias, don Jaime. Bueno, nuevamente, buenas tardes a todos y a todas. Antes de presentar a nuestra expositora del día de hoy, queremos efectivamente, como mencionó don Jaime, comentarles un poco cuál es el sentido de la actividad de hoy. Básicamente queremos invitarlos a una reflexión. ¿Y cuál es esta reflexión? Tal como lo señala el nombre de esta actividad o como la hemos titulado, efectivamente es pensar cuál es el rol, si es que cumple alguno, la responsabilidad penal de las personas jurídicas frente a la delincuencia económica organizada. Y esta reflexión tiene un punto de partida que se basa en una distinción poco técnica, pero que es bastante afianzada en personas tanto que se dedican al derecho como aquellas que no, que pensar que la delincuencia económica organizada es algo que está fuera del ámbito empresarial, es algo que se vincula más bien con este concepto de las empresas de fachada, ¿no es cierto? Y de ahí vamos haciendo una vinculación un poquito más fina a ciertas figuras que están en nuestro derecho, como mencionaba el profesor Jaime Náquira, evidentemente en relación con la asociación ilícita. Entonces, la reflexión a la cual nos queremos invitar es justamente conversar si nuestro sistema de responsabilidad penal de personas jurídicas tiene algo que decir en el ámbito de la delincuencia económica organizada. Evidentemente tendremos que saber qué es lo que vamos a entender por delincuencia económica organizada y entender si al día de hoy tenemos un solo sistema de responsabilidad penal que es capaz de abarcar tanto el fenómeno delictivo en el contexto de la criminalidad organizada como el fenómeno delictivo de delincuencia económica más bien aislada, o en realidad tenemos un solo sistema en que podemos considerar que la asociación ilícita es parte de este sistema. Para responder estas y otras preguntas, entonces queremos dejar con ustedes a la profesora Tania Gajardo Orellana. Tania es abogada de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Penal por la Universidad de Navarra, es candidata a doctora en Derecho Penal por la Universidad de los Andes, se ha desempeñado como profesora en distintas universidades y también es docente permanente de todos los programas de formación, capacitación y habilitación de jueces en el Poder Judicial. Tania, te agradecemos en primer lugar el acompañarnos en el día de hoy a reflexionar en conjunto con todos nosotros cuál es el papel, si es que existe, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas frente a la delincuencia económica organizada. Te escuchamos. Muchas gracias. Primero, agradecer la invitación
Espero que se escuche bien. Si hay algún problema de audio, me avisan, por favor. Y bueno, antes de que comencemos de lleno a intentar dar algunas respuestas, porque se agradece la confianza de que voy a dar respuestas, en realidad voy a dejar planteadas más preguntas, creo yo, y tratar de alguna manera dar lineamientos para algunas respuestas. Pero antes de entrar derechamente a lo que planteaban los profesores don Jaime y Verónica, es necesario que hagamos un pequeño preámbulo con dos conceptos que aparentemente no se mezclan, pero aquí sí se mezclan, y que es de lo que fundamentalmente vamos a hablar, y cómo se asume esta mezcla bajo alguna estructura jurídica, ¿ya? Avancemos nomás, por favor, en la presentación. Los dos conceptos de lo que vamos a hablar antes de empezar de lleno con lo que nos convoca es, por una parte, de crimen organizado y por otro, de delincuencia económica, ¿ya? Avance otra lámina, por favor. Entonces les decía, a veces pensamos que son conceptos que no se mezclan, que no se topan, que son ámbitos muy distintos del quehacer penal, pero creo que lo primero que vamos a hacer es derribar un poco ese mito. Primero, si pensamos en qué es el crimen organizado, que se ha puesto bastante de moda, ¿cierto?, en los últimos años, más o menos todos hablamos un poco, o se escucha por ahí de crimen organizado, pero no tenemos muchos consensos de cuál sería un concepto único de esto, pero en este ámbito sí podemos encontrar algunas características que son transversales y que nos pueden dar una idea más acabada del fenómeno. Por una parte, ¿cierto?, el crimen organizado más bien atiende a un concepto fenomenológico en el que siempre estamos hablando de un conjunto o de un grupo de personas, ¿cierto?, que asociado comete delitos, ¿ya? Y algo que es transversal a los grupos de la que llamamos, ¿cierto?, criminalidad organizada, es la obtención de ganancias o el fin de lucro, ¿ya? De hecho, Naciones Unidas, por ejemplo, cuando refiere al crimen organizado, siempre lo estructura dentro del ámbito de los negocios ilícitos. Entonces son estructuras organizadas, ¿cierto?, con finalidad de lucro, que se dedican ya sea al tráfico de armas, a la trata de personas, al tráfico de drogas, y si se fijan siempre son actividades lucrativas, ¿ya? Este crimen organizado puede o no estar rodeado de actividad violenta, hay grupos organizados más violentos que otros, grupos organizados que corrompen a las instituciones públicas más que a otras, pero finalmente lo que une a todos estos grupos que se dedican a actividades ilícitas, para que los podamos denominar crimen organizado, tiene que ver con la finalidad lucrativa, con la comisión de negocios ilícitos. Eso por una parte. También esto, que es muy fenomenológico, lo que les acabo de decir, de cómo se observa este fenómeno, ¿cierto?, en la sociedad, tenemos que de alguna manera unirlo con un concepto jurídico, ¿cierto? Nosotros necesitamos como abogados tener un concepto jurídico al cual echar mano y pensar, bueno, con qué racionalidad se puede sancionar esto como crimen organizado o no, porque desde ya entenderemos que es algo más grave que una criminalidad individual aislada. Para eso, como bien mencionó el profesor Náquera, la convención, ¿cierto?, que terminó siendo de Palermo, ustedes saben que finalmente terminó siendo de Palermo porque ahí asesinaron a 2 jueces italianos que justamente perseguían a la mafia del crimen organizado. En honor a ellos terminó llamándose de Palermo. En esta convención contra el crimen organizado transnacional es el primer acuerdo en que la comunidad internacional traza líneas para entender cuándo está jurídicamente frente a la criminalidad organizada transnacional, ¿ya? Esto es importante porque este acuerdo entre los países dice relación con una mejor persecución de estos grupos organizados que realizan negocios ilícitos a un lado y otro de las fronteras, y cuya persecución es básicamente imposible si se radica solamente en un país dentro de un continente o de un sector regional, como se puede apreciar, por ejemplo, en el caso latinoamericano, en donde si nosotros tenemos países con crisis humanitaria o migratoria, otros países que no tienen
sistema registral de vehículos y distintas situaciones que pueden ser generadoras de complicaciones en la persecución penal. Si no nos ponemos de acuerdo para poder hacer lo mismo y tratar de realizar una persecución conjunta es bastante más difícil, ¿cierto? Las fronteras son bastante permeables. Bueno, acá entonces tenemos una primera versión jurídica, ¿cierto?, desde la comunidad internacional de lo que sería la criminalidad organizada. Ahí también se alude obviamente a un grupo de personas, sobre 3, especifica Palermo, a diferencia de lo que se ha discutido en Chile entre 2 y 3, que ya lo vamos a ver a propósito de la asociación ilícita. Entonces, sobre 3 personas organizadas para cometer diversos ilícitos, y en lo que más se ocupa la Convención de Palermo es decir, cuáles son los requisitos para que sea transnacional, ¿ya? Que se cometa en uno y tenga efectos en otro, que ejecute sus delitos en diversos países, que tengan consecuencias en otros, etc. Hay varios requisitos que se sostienen en la Convención. Y a la vez, la Convención, además de hacer esta estructura jurídica de lo que uno podría decir es una asociación ilícita o una agrupación criminal, trata también delitos que son negocios ilícitos, como el tráfico de migrantes y la trata de personas, y además trata este tipo penal transversal a la criminalidad organizada transnacional, que es el lavado de activos, ¿ya? El lavado de activos, siempre, por lo menos en mi opinión, uno debiera verlo como la actividad transversal del crimen organizado, porque si pensamos que en el crimen organizado el objetivo es realizar negocios lucrativos, la forma en la que esta ganancia puede ingresar al sistema formal y ser aprovechada por los agentes, ¿cierto?, es a través del lavado de activos. Esta sería la actividad transversal y también está tratada en Palermo. Y bien, si llevamos ahora esto al ámbito nacional, mucho antes de la Convención de Palermo, desde que el Código Penal existe en Chile, tenemos el artículo 292, que es justamente el que sanciona la asociación ilícita. Acá, ¿cierto?, desde una visión jurídica del crimen organizado, porque en el fondo es la primera figura o el tipo penal en Chile que trata algo similar, es anterior, de hecho, a esta fenomenología del crimen organizado, tenemos también un grupo de sujetos, ¿cierto?, organizados con un objetivo común de cometer delitos, con cierta permanencia en el tiempo, cierta jerarquía, funcional o no funcional, hay distintas discusiones al respecto, y también en Chile se dio en algún momento la discusión si sobre 2, sobre 3, los que seguían al profesor Echeverri hablaban de sobre 2, justamente porque él se inclinaba por traspasar los requisitos de las sociedades lícitas, ¿ya? Y aquí, ojo con esto, porque también tiene que ver con lo que vamos a ver de las personas, de la responsabilidad de las personas jurídicas. Y bueno, ya ahora actualmente, siguiendo mucho más a Palermo, ¿cierto?, se habla sobre 3 personas. Pero aquí ya tendríamos entonces una primera visión del primer concepto al que nos íbamos a referir, que era este crimen organizado, tanto fenomenológicamente como jurídicamente. Esto es lo que tenemos. Y si nos ponemos a pensar sobre la base de lo dicho, la asociación ilícita, ya para que empecemos a hablar como sobre la figura jurídica o la acepción jurídica, más allá de una actividad delictiva en particular, es una forma de cometer delitos, ¿ya? Es una forma en la que las personas se agrupan, tienen un objetivo común, obedecen a alguien, ¿cierto? Hay un jefe, porque así lo pide el tipo penal, ya que tiene una pena diferenciada para los jefes y para los partícipes, y que tiene una permanencia en el tiempo en la que realizan la actividad ilícita. Por lo tanto, es una manera, es una forma de organizarse para cometer delitos. De esto también hay opiniones diversas de si es que esto se castiga por ser un adelantamiento de la punibilidad de los delitos fines, varios autores españoles así lo sostienen, o si es que existe realmente un injusto propio en la asociación ilícita, que es la tesis que ha sostenido en Chile también Medina y Mañalich en artículos recientes. Y ahí, si uno piensa un poco en la historia de este tipo penal, así remontándose a los romanos, desde los romanos estaba tipificada la asociación ilícita, tipificado dentro de lo que podemos entender que existían algunos delitos en el derecho romano, y ¿cuál era la justificación?
las asociaciones ilícitas de la época se llamaban conventículas y la justificación de su persecución era la peligrosidad latente, que significaba que hubiesen personas organizadas permanentemente para cometer delitos, ¿ya? Que eso era algo que afectaba la seguridad de la población en general. Si ustedes se fijan, realmente es bastante extrapolable a nuestra época, en la que si uno sostuviera que hay un injusto propio, tiene que ver muy probablemente con la seguridad de la población, al existir personas organizadas constantemente para cometer delitos, lo que implica una peligrosidad bastante mayor que aquel delincuente individual, quizás de oportunidad, diferente a una estructura organizada para cometer delitos en forma permanente en el tiempo, ¿ya? Entonces, desde aquí, es importante el que esto sea una forma de cometer una actividad ilícita más allá que la actividad ilícita en sí misma. Porque si ustedes se fijan, las personas jurídicas ¿ya? También son una forma de organizarse para realizar actividades, pero son respaldadas por el ordenamiento jurídico porque se trata de la realización de actividades lícitas, ¿ya? Serían como su antagónico, ¿ya? De alguna manera. Entonces, aquí, terminado el punto de qué sería esto que llamamos crimen organizado, por lo menos lo que podemos abarcar ahora, tanto desde lo fenomenológico como desde lo jurídico, tendríamos que detenernos unos minutos a pensar, bueno, y cuando hablamos de delincuencia económica, ¿de qué hablamos ahí? Porque, como decía el profesor Náquera, claro, en la universidad, en el pregrado, uno ve la teoría del delito, derecho penal parte general, ve algunos delitos de la parte especial, como los que supone que, o los que están en las mallas, que son los que se supone que más se cometen, o los más comunes, incluso los más antiguos, no sé, pero la delincuencia económica en particular no es algo que se revise en profundidad, y tiene particularidades, y en ellas, por ejemplo, uno tendría que advertir que hay conceptos amplios de delincuencia económica y otros más restringidos, ¿ya? Los autores que más bien están orientados a un concepto restrictivo de la delincuencia económica solamente lo sitúan en aquellos delitos cuyo objeto de protección serían bienes jurídicos colectivos que tengan que ver con la forma en que se organiza, ¿cierto?, el Estado en ciertas áreas, financieras, patrimoniales, económicas, etc. Con este tipo de expectativas, pero siempre sobre bienes jurídicos colectivos. Y una visión más amplia de la delincuencia económica abordaría también aquellos delitos contra el patrimonio, contra bienes jurídicos personalísimos, pero patrimoniales, ¿cierto?, como la estafa, la apropiación indebida, la administración desleal. En general en Chile, cuando hablamos de delincuencia económica, abarcamos todo esto. Ya abarcamos tanto bienes jurídicos colectivos que tienen que ver con el funcionamiento del sistema, como bienes jurídicos personalísimos, ¿ya? Pero encontramos más o menos ese catálogo cada vez que conversamos acerca de ellos. Dicho esto, con esta visión amplia, ¿cierto?, de la delincuencia económica, y señalado también qué podríamos entender por crimen organizado, toca ahora que mezclemos los dos conceptos, ya que veamos qué pasa cuando los juntamos. Entonces, esta era como una primera pregunta. Ahora, si quieres, avancemos con la presentación, por favor. Que nos planteábamos, ¿cierto?, o que planteó Verónica cuando hizo la introducción. Bueno, hay delincuencia económica organizada, y la verdad es que si juntamos estos conceptos y pensamos en la aplicación de la asociación ilícita como acepción jurídica a los delitos económicos, tendríamos que entender que sí, ¿cierto?, que en el fondo cualquier organización creada con el propósito de obtener beneficio económico a través de la ejecución de delitos económicos, fenomenológicamente, ¿cierto?, podría ser criminalidad organizada económica. No habría ninguna objeción a que eso fuera así. ¿Por qué? Porque estamos frente a una forma de cometer ilícitos y no un ilícito en particular. Si le agregamos a esto que fenomenológicamente lo que se advierte son actividades lucrativas, pues bien, también las podemos encontrar dentro de lo que entendemos como criminalidad económica. Por ejemplo, hemos visto en la historia, ¿cierto?, en los últimos años en Chile,
grupos que se han dedicado a realizar estafas piramidales, que si entendemos una acepción amplia de delincuencia económica, entendemos que la estafa estaría, y se trata de grupos que realizan esta acción y sin lugar a dudas podríamos tener, ¿cierto?, una asociación ilícita para dedicarse, por ejemplo, a los delitos de estafa, o a ciertos delitos informáticos, o a delitos de aquellos de la ley 20.009 del uso fraudulento de tarjetas de pago. Ahora se llama tarjetas de pago. Ya, eso por el lado fenomenológico. ¿Y qué pasa con la parte jurídica de mezclar estos conceptos? Podríamos tener una asociación formada con el objeto de atentar, y aquí traigo a colación los bienes jurídicos que se expresan en el 292 del Código Penal, los que podrían servir, ojo, esta es la propuesta, contra el orden social, económico, ¿cierto?, una parte del orden social o las propiedades, y que esto importe un delito por el solo hecho de organizarse, me parece que no habría problema en ello tampoco, y así se puede observar si uno busca la historia de distintas sentencias en Chile por el delito de asociación ilícita, justamente por la comisión de delitos que llamamos económicos. Existen, no ha habido problema con la aplicación del artículo 292 del Código Penal al respecto. Dicho esta parte, que teníamos que hacer este preámbulo de los dos conceptos, pasemos nomás a lo siguiente. Vamos a pasar a algunas preguntas que quizás algunas van a quedar abiertas y algunas vamos a tratar de contestarlas en esta oportunidad, pero las preguntas aquí, en esta intersección, ¿cierto?, entre las personas jurídicas, podría haber una organización acá, y la delincuencia económica organizada y el crimen organizado, todo esto que estamos mezclando el día de hoy, son, por ejemplo, ¿qué ocurre si dentro de una persona jurídica ya existente se forma una asociación ilícita y comete delito económico? La persona jurídica ya existe, nació a la vida jurídica, funcionó, y dentro de ella se forma una asociación ilícita y comienza a cometer delito económico. ¿Cómo se castigaría esto? ¿Se castigaría solo a las personas naturales o también a la persona jurídica? Y aquí es donde entra, ¿cierto?, a jugar el artículo 294 bis, inciso segundo, de la ley 20.393, que dicho sea de paso, se introdujo al Código Penal por la ley 20.393, ¿ya? El artículo segundo de la ley 20.393 fue el que modificó el Código Penal e introdujo el 294 bis al Código Penal, ¿ya? Entonces ahí, la pregunta que surge, por lo menos al leerlo y ver que esa persona jurídica puede ser disuelta en caso de que una asociación ilícita funcione a través de ella, es, bueno, entonces, con el 294 bis se amplía el catálogo de delitos que puede cometer una persona jurídica, ¿ya? Van más allá de los del artículo primero, porque si el 294 bis dice que si una asociación funciona a través de una persona jurídica y la puedo disolver, o sea, le puedo aplicar la pena más grave del catálogo, entonces a lo mejor también responde. Es una pregunta. Para que se aplique esta pena que se señala como accesoria en el 294 bis, como accesoria a la de las personas naturales, ¿se debe tratar solamente de una persona jurídica ficticia? ¿Eso existe? Se los planteo porque si uno va a la discusión de la 20.393 y de leyes posteriores, de aquellas que fueron incorporando delitos nuevos al catálogo, como cuando se incorporaron los de la ley de pesca y la receptación, surgió en más de una oportunidad discusión acerca de la disolución y esta pena accesoria, y si no era mejor derechamente ampliarse a la asociación, y ahí me llamó mucho la atención este argumento de que la persona jurídica del 294 bis no era real, era ficticia, ¿ya? Y aquí yo creo que tenemos que detenernos también un poco. Bueno, para tratar de contestar alguna de estas preguntas o dejarlos quizás con más dudas todavía y que tengan más ganas de profundizar en el tema, sigamos con la siguiente lámina, por favor. Yo me planteaba, bueno, esto es como pensar qué fue primero,
el huevo o la gallina, así como, ¿qué fue primero? ¿Está la asociación? ¿Está la persona jurídica? ¿Qué se creó primero? ¿Esta pena es realmente accesoria o no? Hay dudas acerca de este tema. Entonces, yo creo que primero hay que sostener que el 294 bis no es muy claro. ¿En qué sentido? En que yo creo que deja una duda acerca de si amplía o no el catálogo de los delitos que puede cometer una persona jurídica a través de la imposición de la pena más grave que se puede aplicar a una persona jurídica, modificando el 292 bis del Código Penal, ¿ya? Y aquí entramos a otro frente de dudas, porque también, ¿qué pasa si se tuviese que aplicar como pena accesoria a las personas naturales la disolución de personas jurídicas que crearon otras personas, pero que la asociación ilícita funcionó a través de ellas? Porque eso también es una hipótesis que puede pasar. Y lo otro, ¿se puede realmente sostener que la disolución de la persona jurídica es solo una pena accesoria a las personas naturales y no es una pena principal respecto de la persona jurídica? Porque además operan en regímenes distintos. O sea, la pena de disolución de una persona jurídica no está en el catálogo de penas de las personas naturales. Es una pena que se extrae de un catálogo de penas de otro régimen, y que además es de un régimen de responsabilidad y no de imputación, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, si se aplica la pena de disolución a una persona jurídica, pensando que solo es accesoria a la de las personas naturales, ¿no sería una pena que se aplicaría a un tercero sin que haya cometido ningún delito? Porque esa persona jurídica es un tercero. ¿O tenemos que realmente replantearnos y decir, sí, parece que sí, esta persona jurídica cometió este delito y por eso tiene una pena? ¿Ya? Y aquí, claro, el aforismo del principio que está detrás del principio de legalidad. No hay pena sin delito, no hay delito sin ley. ¿Y qué sería primero en este caso? Porque si puedo castigar a una persona jurídica, entonces, bueno, si tengo sanción, tengo delito, y si tengo delito hay ley. ¿Y cuál es la ley? La 20.393. Es una forma de verlo, ¿ya? Entonces, la primera alternativa, quizás, para dar alguna respuesta a estas preguntas que hemos ido planteando hasta el momento, es sostener que vía establecimiento de la pena, el artículo 2º de la ley 20.393, al modificar, ¿cierto?, introducir el 294 bis, inciso 2 al Código Penal, señalaría que las personas jurídicas, ¿cierto?, a través de las cuales se comete un delito de asociación ilícita, son acreedoras de la pena penal de disolución, sin perjuicio, ¿cierto?, de las penas que se aplican a las personas naturales por los artículos 292 y 293 del Código Penal, ¿ya? Y en este caso, derechamente uno estaría diciendo que el artículo 2 de la 20.393 amplía el catálogo de delitos que puede cometer una persona jurídica, establecida en el artículo 1 de la 20.393. Y aquí, si fuese esta la interpretación que uno va a sostener, el aforismo podría concretarse, porque uno podría decir, sí, hay una pena, que es la disolución. Esto es porque hay un delito que cometió la persona jurídica, que es la asociación ilícita, y esto existe porque existe una ley, que es la 20.393, en este caso inciso 2, que así lo estableció. Y tendría cierta racionalidad. Luego, hay otra opción, por lo menos las que hasta el momento uno podría pensar, pueden haber otras, ¿cierto?, pero hasta las que yo les quiero plantear. La otra opción es sostener, ¿cierto?, que, como se decía en las discusiones legislativas, que existirían personas jurídicas ficticias, ¿ya? Entonces, como son ficticias, no nacen a la vida jurídica, no son realmente personas jurídicas, y se pueden disolver como pena accesoria de una pena principal que se le aplicó a una persona natural, sin que esto tenga impacto ni relevancia, ¿ya? Porque son ficticias. Esto, como les decía, fue bastante
argumentado, o sea, hubo argumento en este sentido en los proyectos de la ley 20.931 y 21.132, ¿ya? A propósito de la incorporación de la receptación y de los delitos de la ley de pesca. Y aquí cuando se planteó tangencialmente que las personas jurídicas respondieran por asociación ilícita derechamente, las personas que intervinieron en el debate decían, bueno, pero es que esto está zanjado con la norma general del 294 bis, ojo. ¿Y por qué? Porque ahí ya se establece que hay responsabilidad por las asociaciones ilícitas, y quienes no estaban de acuerdo y querían que se incorporara directamente decían no, porque esos son personas jurídicas ficticias, ¿ya? Entonces nos vamos a detener un poquitito ahí, porque resulta que una persona jurídica siempre es ficticia, ¿ya? O sea, yo no veo cómo uno podría entender que hay una persona jurídica ficticia de una persona jurídica que ya es ficticia. No sé si me explico. Las personas, cuando forman una agrupación o una organización o alguna empresa, ¿cierto? O, bueno, todos los que pueden llegar a ser titulares de personalidad jurídica, lo que hace la ley es una ficción, crea una ficción, de que esas personas tienen una personalidad compartida, que es una personalidad jurídica y existen en la vida jurídica como tales, ¿ya? Pero son una ficción, o sea, no es comparable. Una persona natural nace de verdad, con materialidad, y la persona se ve, ¿cierto? Es un ser viviente. Las personas jurídicas no, son ficciones, siempre lo son. Por lo tanto, desde el minuto que una persona jurídica nace a la vida jurídica, existe, no es ficticio, es siempre una ficción, por lo tanto no podría ser una ficción de la ficción, ¿ya? Entonces, siempre a una persona jurídica, si uno le aplica una pena de disolución, la va a disolver. No va a ser ficticia la disolución porque la haga sobre una persona jurídica ficticia. Existe solo la posibilidad de que esa persona jurídica, al ser ya un ente ficticio, si usted lo disuelve, deja de serlo. Solo funciona en ese plano, no hay más planos que ese, en este caso. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Entonces, si nosotros nos quedamos con la idea de que la persona jurídica a la que se refiere el 294 bis, inciso segundo, es una persona jurídica ficticia, por lo tanto yo le puedo aplicar una pena como accesoria a la de las personas naturales y disolverla sin que eso tenga importancia, el aforismo jurídico en este caso sería que hay una pena, que es la disolución, no hay delito porque esa persona jurídica no existe, es ficticia, es una persona jurídica a la vez ficticia, que no ha cometido ningún delito, porque además no se le aplica una pena a ella, sino que es accesoria a la de la persona natural, pero sí hay una ley que lo establece, pero me salté un paso. Ya, me salté un paso. O sea, esta persona jurídica no hizo nada porque no tiene existencia real, aunque la tiene porque existe, pero la disuelvo, le aplico una pena, pero no tengo que probar nada respecto de ella, porque entiendo que no existe. Esa sería la segunda posición, ¿ya? A mí por lo menos me hace menos sentido que la primera, quedando dudas siempre en todas. O sea, de hecho, eso es lo entretenido de esto, que uno pueda dudar, pero me parece que es menos racional seguir la lógica de esa persona jurídica ficticia a la que no hace nada y se le aplica la pena más grave, que seguir la primera posición, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos una persona jurídica, ¿cierto?, que en cuyo seno se organiza una asociación ilícita y comete delitos a través de ella, también tenemos que pensar que esta figura que se señala en el 294 bis no es unívoca, o sea, pueden existir distintas situaciones. Y también esta racionalidad que tenemos que darle a la aplicación del 294 bis tiene que servirnos para las distintas situaciones que se pueden dar. Puede existir un grupo de personas, ¿cierto?,
que dentro de una persona jurídica ya formada la utilicen para funcionar. Y esa persona jurídica puede tener actividad real, ¿ya? Por lo tanto, su disolución va a ser un mal, ¿cierto?, que va a caer sobre ella y sobre quienes trabajan ahí y con los que ella se relaciona, y realmente va a ser una pena para esa persona jurídica, ¿cierto?, aplicada a la persona jurídica. Puede pasar que personas que forman una asociación ilícita para delinquir utilicen o funcionen a través de una persona jurídica que no es de ellos, ¿ya?, formada por otros o con terceros. Y en ese caso, ¿cómo podría aplicársele una pena a esa persona jurídica de terceros o en la que ellos pertenecen, pero también pertenecen terceros, sin que exista respecto de esa persona jurídica un reproche, ¿ya? El reproche que es posible hacer con un régimen de responsabilidad, como el de la 20.393. Entonces, en situaciones distintas, que son las que nos podemos enfrentar, parece ser más razonable la primera alternativa, entender que sí son responsables por asociación ilícita y aplicar a ellas todo el régimen tal cual se establece, porque se trata de una pena para la persona jurídica. Es más, pensemos que también los otros delitos del catálogo de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas dependen de la actividad de las personas naturales, ¿ya? Igual, si la persona natural no hace nada, ¿ya? No pasa nada tampoco con la responsabilidad penal de la persona jurídica, es absolutamente derivada, ¿ya? Tiene una atenuación, pero es derivada, la necesitamos. Aquí lo mismo, las personas tienen que configurar una asociación ilícita y de ahí deriva la responsabilidad penal de la persona jurídica, el encuadre es exactamente el mismo. Y ya, para ir empezando a cerrar, porque ya me extendí del tiempo que me dieron, si pensamos que además la pena de disolución es la más grave del catálogo, que en principio solamente podía ser aplicable al lavado de activos, porque era la única aplicable cuando se cometían crímenes, y el lavado de activos era el único que tenía pena de crimen. Hoy día está la trata de personas, que también tiene pena de crimen. Estaríamos diciendo que si las personas naturales funcionan a través de una persona jurídica y son una asociación ilícita, les podemos aplicar como pena accesoria a esa persona jurídica la disolución, que es la pena más grave, sin ni siquiera mirar qué es lo que hizo esa persona jurídica o aplicar el régimen de responsabilidad. Sería una responsabilidad vicaria, objetiva de la persona jurídica, que no tiene relación con el régimen que estableció la misma ley, que en su artículo 2 introdujo el 294 bis inciso 2, ¿ya? Entonces, ya para realmente cerrar y a modo de conclusión, ¿podemos avanzar otra lámina, por favor? Yo creo que como que me adelanté y nos fuimos pasándolas, pero espero que se haya ido entendiendo. Ahí estaban las tesis, después está la segunda tesis, avance nomás. Y a la última es la que sigue. Si podría responder penalmente una persona jurídica en cuyo seno se organiza una asociación ilícita dedicada a los delitos económicos, en lo personal me inclino por una respuesta positiva, sosteniendo que es la única postura conciliable con el principio de legalidad, según vimos en las dos tesis por lo menos que se barajaron acá, pueden haber otras, y con la legislación vigente, ¿cierto?, referida al régimen diferenciado de responsabilidad de las personas jurídicas y al régimen de imputación, que es el que tienen las personas naturales en nuestro país. Eso, muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ti, Tania. Queremos dar la oportunidad a todos que nos acompañan hoy a formular algunas preguntas, si tienen algún comentario que hacer en relación con la interesantísima exposición que nos ha hecho Tania. Pueden, si quieren, poner la manito y hacerlas por medio de cámara y micrófono, o si quieren, a aquellos más tímidos, las pueden escribir por el chat y nosotros se las formulamos a la profesora. Mientras nuestros asistentes se animan, Tania, me gustaría hacerte una pregunta. Si entendí bien lo que nos quisiste exponer y que se vincula con las conclusiones, ¿tú crees que efectivamente la imposición de pena de disolución a una asociación ilícita es una pena que es posible en el contexto o aplicando justamente el sistema de responsabilidad penal que establece la ley 20.393? ¿Ya? Si es así, y entendí perfecto lo que quisiste decir, que eso es posible porque no hay ninguna razón para excluir del mundo de las personas jurídicas
reales, haciendo comillas, igual como tú lo dijiste, a la asociación ilícita. Mi pregunta es si entonces para que yo pueda aplicar la pena de solución vía 294 bis a una persona jurídica a través de la cual se ha organizado una asociación ilícita, yo debería cumplir o satisfacer los requisitos del artículo 3 de la ley 20.393, ¿no es cierto?, que es el que establece la estructura de imputación de responsabilidad. Es decir, bueno, como todos saben, en el fondo de cometer el delito en interés o provecho de la persona jurídica, pero lo que más a mí me hace ruido, ¿no es cierto?, es que el injusto o la culpabilidad autónoma, en el fondo que el delito haya sido posible como consecuencia de que la empresa o la persona jurídica no cumplió adecuadamente con sus deberes de dirección y supervisión. Esa es mi pregunta. Gracias, Verónica. Mira, yo no veo ningún inconveniente a que se exija el cumplimiento de los requisitos del artículo 3 que tú señalas para la aplicación de la pena de la persona jurídica, ¿ya? Porque ese es el régimen en Chile de sanción penal a las personas jurídicas y que a su vez reemplaza, ¿cierto?, lo que en una persona natural entenderíamos como culpabilidad cuando hacemos el reproche y hacemos la imputación a título personal. Entonces, si no se hace, la verdad es que se estaría imponiendo una pena penal a una persona jurídica, la cual no ha sido juzgada tampoco, y la más grave del sistema. Entonces, a mí me parece, mi opinión es que sí debiera hacerse de esa manera, sí debiera ser exigido. Muchas gracias. No sé si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta a Tania. Vamos a ver si hay preguntas. Si no las hay, entonces aprovecho, voy a abusar, Tania, de hacerte otra pregunta. Existe, conjuntamente con la incorporación del artículo 294 bis, no conjuntamente, sino que con el mismo origen, a través de la ley 20.393, se incorporó una norma similar del 294 bis a la ley de lavado de activos, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú esa norma? Sí, bueno, se incorporó en el artículo 28 de la 19.913 y yo veo que sigue la misma suerte, o sea, que uno debiera aplicar la misma argumentación, porque también es la misma pena de disolución. En ese caso sí especifica que es una asociación ilícita para lavar dinero, pero debiera seguir la misma suerte si quisiéramos dar una respuesta como racional que cumpliera con el principio de legalidad y con todos los pasos y dar a cada uno la sanción según su régimen. Muchas gracias, Tania, clarísimo. Si no hay preguntas, me gustaría que nos quedáramos con la propuesta que hace Tania y que básicamente podríamos tratar de reducirlas en considerar que a partir de la incorporación que la ley 20.393 efectuó de la pena de disolución para personas jurídicas vía artículo 294 bis, se habría básicamente ampliado el catálogo de delitos establecidos en el artículo 1 de la ley 20.393, y eso implicaría que deberíamos al día de hoy contar entre todos los delitos que tenemos, es decir, conjuntamente con lavado de activos, cohecho, administración desleal, presión de vida, en fin, todo lo que ya sabemos debería incorporar al catálogo, entender incorporar al catálogo también las asociaciones ilícitas. Nuestra idea, agradeciéndole enormemente la reflexión a Tania, la forma tan interesante y clara de exponerlo, es dejarlos invitados a poder discutir y otros temas en nuestro programa de Diplomado de Derecho Penal Económico que inicia el próximo 8 de abril. Estos son los temas que nos interesa conversar con ustedes. Y para esos efectos contaremos con docentes de la mejor calidad, al igual que Tania, a quien le damos y aprovechamos la bienvenida como flamante nueva docente de Derecho Penal de esta facultad. Nos despedimos ahora de todos ustedes, les agradecemos la presencia, la verdad es que tuvimos una convocatoria bastante importante, lo que nos deja muy contentos. Tania, muchas gracias nuevamente, don Jaime,
aprovecho de despedirme. Gracias, Sandra, que nos estuvo ayudando de educación continua, y ojalá que nos veamos próximamente en la facultad. Me sumo a las expresiones de reconocimiento y gratitud que nuestra coordinadora da a nuestra flamante expositora y miembro ya del Departamento de Derecho Penal, y un gran saludo para todos y cada uno de los colegas que nos han acompañado. Queremos verles si realmente tienen interés y vocación por este ámbito del derecho penal. Solamente eso. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.